Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la situación crítica que atraviesa Guatemala en cuanto a su salud, en cuanto a la pandemia. Para ello contamos con dos especialistas, el doctor Carlos Gracioso, infectólogo pediatra y miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, y el doctor Mario Melgar, también infectólogo pediatra, también miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y miembro del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones. A ambos doctores, muchísimas gracias por estar en Razón de Estado. Doctor Gracioso, quisiera iniciar con usted. En el mes de julio se registraron más de 74,000 casos de COVID en Guatemala. Eso es 4 veces el promedio mensual que se ha registrado durante la pandemia. Es decir, fue un récord histórico dentro de los meses que llevamos dentro de la pandemia. El mes de agosto plantea que posiblemente terminemos con cifras aún peores. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cuál es su análisis? Ustedes como doctores, ¿cómo están experimentando en el día a día con los pacientes y con su práctica la situación que atraviesa Guatemala? Pues muchas gracias por tenernos aquí. Y siempre, de veras, el esfuerzo que ustedes hacen por informar a la población, nosotros lo agradecemos como médicos mucho. Esta situación se ha vuelto muchísimo más compleja de lo que nosotros realmente anticipábamos hace un año. Siempre esperábamos que hubiera algunas olas, que hubiera momentos en los cuales esto iba a repetirse, pero nunca dentro de nuestras más terribles expectativas nosotros hubiéramos pensado que la situación iba a llegar a como está actualmente. Llevamos más de año y medio con la pandemia. Esto, en lugar de irse aminorando y pensar que vamos a estar viendo ya pronto una luz al final del túnel, se está viendo que va a ser un problema que va a acompañarnos por nosotros a largo plazo. Esperábamos unas 3, 4, 5 olas en algún momento, pero en este momento pensaríamos que ya deberíamos estar en disminución. Este es un virus mucho más complejo, que tiene muchas más aristas. Su capacidad de adaptación, de provocar estas nuevas variantes de cepas, está siendo capaz de tener mucha más capacidad de transmisión e infección. Y por lo tanto, en este momento nos vemos ante una situación en la cual los sitios de salud, los centros de atención de salud y sobre todo los pacientes que requieren hospitalización está llegando al borde de un momento crítico en el cual de veras estamos muy preocupados. Hasta este momento no tenemos más que la vacunación, la cual está muy incipiente todavía en Guatemala, y es posiblemente lo único que nos va a hacer a nosotros poder doblar la esquina y tener alguna expectativa de que esto se empiece a controlar. Si en otros países con mucha más capacidad que nosotros están teniendo problemas, imagínense nosotros. Ahora, doctor Melgar, hablemos un poco sobre la situación en la cual se encuentran los hospitales en este momento, porque vemos algunas noticias en donde nos indican o sugieren que ya se está alcanzando el límite, que estamos llegando casi al colapso de nuestro sistema hospitalario. ¿Es así? ¿Por cuánto tiempo más podemos tener un sistema hospitalario con esta presión? Y hablemos tanto del sistema hospitalario público como privado. Creo que es importante lo que menciona usted ahorita de último, ¿verdad? Esta situación no es del sistema nacional público, es de todo el sistema de salud del país. Y la saturación se ha hecho evidente, lo vemos en medios de comunicación, lo vemos en lo que nos refieren las publicaciones de las autoridades, pero nos toca ya vivirlo en el día a día cuando vamos a un hospital a ver a un paciente y vemos el área para COVID llena. Cuando sabemos ya de pacientes que están o de colegas que empiezan a preguntar, miren, ¿dónde puedo ingresar a mi paciente? Porque ya me están diciendo que no hay espacio en hospitales privados. Y lo vivimos, lógicamente, también en los hospitales públicos, los que trabajamos en ellos, cuando vemos también las áreas designadas para tratamiento de pacientes con COVID, también ya llenas. Y a eso añadamos que los pacientes se siguen enfermando de otras cosas. Los hospitales ya de por sí, el mes de mayo, junio, los teníamos llenos de patologías usuales. En el caso de nosotros que vemos pediatría, pues ya estábamos viendo otra vez virus sincitial respiratorio, virus de la parainfluenza, por ejemplo, que son virus que los hemos visto siempre, ¿verdad? Y que nos han a veces llenado también los hospitales. Ponga sobre eso los pacientes con COVID-19 y pues una situación muy complicada.
Creo que no es ser pesimista, sino realista, pensar que estamos muy cerca de que no haya espacio en los hospitales. Quizá todavía tenemos un chance, una oportunidad de hacer un poquito anchos los hospitales, lo que hemos hecho, ¿verdad? Meter más pacientes donde logren caber todavía. Eso se puede hacer a veces en los hospitales públicos, ¿verdad? Que, bueno, ponemos camas y aunque sea que se manejen mal, se meten a los pacientes, pero también eso tiene un límite. Y si llegamos hace un año a que ya no cabían los pacientes y días que sí tuvimos cola de pacientes para ingresar, en este momento creo que vamos a llegar muy pronto a lo mismo. La transmisión del virus con las variantes actuales es mucho más importante y rápida, que ese es un problema enorme. ¿Estamos mejor preparados? Probablemente sí, tenemos más espacios, ya tenemos como visto dónde podemos hacer más espacios en algunos hospitales, pero eso va a topar. Y qué tan rápido tope es difícil de predecirlo, pero lo que uno podría pensar es que eso va a pasar en semanas. Doctor Gracioso, usted mencionaba que esto era un fenómeno global y efectivamente vemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cómo algunos estados están también en una situación crítica, como Florida, por ejemplo. ¿Cómo entender este resurgimiento del virus? ¿Se debe a las variantes? ¿Se debe a que como población nos hemos cansado de tomar medidas y entonces de alguna forma nos hemos descuidado? ¿Es una combinación? ¿Cómo entenderlo, doctor? Sí, definitivamente son todos esos componentes que usted menciona. Uno, el virus se ha podido adaptar de una forma muy eficaz, pudiendo tener nuevas variantes infecciosas como mucho más transmisibles y mucho más eficientes al final de cuentas en poder tener mucha más capacidad de diseminarse en la población. Esto es claramente como la variante Delta que conocemos. Y segundo, que definitivamente ya estamos en un momento en que estamos agotados en todo sentido, física, mental, emocionalmente. Realmente necesitamos muchas veces tener esa libertad de la cual todavía no podemos gozar y va a ser muy difícil que esto todavía se logre en el corto plazo. Además de la situación que ya mencionó el doctor Melgar, que se hacen esfuerzos enormes en los hospitales públicos y privados por aumentar la capacidad de atención. Lo que tenemos muchas limitaciones es en el personal de salud. No es posible de un día para otro crear enfermeras, crear médicos, y los insumos tienen un límite y eso realmente puede llegar a una parte crítica. No queremos ser alarmistas, pero como dice el doctor Melgar, ser realistas de que la situación no está bien y debemos hacer lo que a cada quien nos corresponde. Doctor Melgar, hablando precisamente de las variantes de este virus, ¿qué nuevas características se están observando en los pacientes actuales? ¿Se están viendo afecciones distintas, síntomas distintos? ¿Cuál es la experiencia que ustedes están teniendo en el campo? Sí, abre un poco la presentación y pues eso es esperable, ¿verdad? Con toda epidemia, conforme va variando el virus, va variando su presentación. Y en el caso de esta última variante, pareciera ser de que da un poco más de síntomas respiratorios superiores, pareciera que da menos la típica anosmia, ¿verdad? El no sentir sabores y olores, pero también pareciera ser, y eso lo estamos viendo en la realidad o en la práctica, y también lo leemos en la literatura de otros países y algunos estudios que han aparecido, pareciera ser que es más grave el virus. O sea, sí hay evidencia que el virus se comporta más grave, o sea, que no es solo lo que nos parece, que vemos que se están comportando con mayor gravedad algunos pacientes, y evidentemente es mucho más transmisible. Eso es la cantidad de transmisiones que vemos ahorita, cómo se ha ido cerrando los anillos y de escuchar algunos casos de COVID, a que todos, creo yo, nadie de lo que está viendo ahorita, no creo que en este momento no conozca por lo menos a una o dos personas que tienen COVID-19 en este momento. Eso nos habla de la cercanía y de la cantidad de casos que están sucediendo, y eso tiene que ver con transmisión. Entonces, sin duda, un virus que se ha vuelto bastante más transmisible, y al ser más transmisible esta cepa en particular, pues lo lógico es que esta cepa sea la que predomine y la que se pare diseminando a todos. Y siendo también un poco más grave, eso nos preocupa. Hemos visto que hay cierto grupo, y lo revisamos en los datos, más joven, teniendo enfermedad, tal vez un poquito más grave también, especialmente adolescente, adulto joven. Eso no sabemos si es realmente el virus. Puede ser la exposición, ¿verdad? Puede ser que simplemente se estén
exponiendo más por cansancio, porque ya no quieren estar en casa, y también que es el grupo que no se ha vacunado. Entonces, siendo el grupo menos vacunado, el grupo tal vez más expuesto, podría tener que ver, pero eso también está por verse, ¿verdad? Si realmente esta variante o las que vengan puedan tener algún comportamiento diferente de según edad. Doctor Gracioso, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son los sitios en los cuales está más expuesto a este virus? ¿Cuáles son aquellos que se tienen que evitar? ¿Cuáles son las situaciones que tenemos que evitar para contagiarnos? Algunos asumen que nos vamos a contagiar pues todos y entonces no hay que tomar medidas y entonces simplemente hay que adoptar una actitud más relajada. Pero en realidad podemos evitar ciertas circunstancias que nos pongan en riesgo. Sí, definitivamente. Hay cosas que las personas podemos hacer por nosotros mismos, otras que nos limitan, que quisiéramos que todo el mundo estuviera vacunado, por supuesto. Claramente la vacunación sabemos que puede influir en una disminución dramática en los casos graves, en las hospitalizaciones, en que las personas se mueran por esto. Y esto ha quedado demostrado en país tras país, esto no hay ninguna duda. Pero las intervenciones no farmacológicas, las que todos hemos hablado hasta la saciedad de no estar en espacios cerrados, de no estar en proximidad con otras personas, el hecho de no usar mascarilla y no estarnos lavando las manos constantemente, si no tomamos esas medidas, además de hacer el esfuerzo de lo más pronto posible poder vacunarnos, esto no va a cambiar. Así que nosotros podemos hacer nuestra parte, cada quien la puede seguir haciendo, es una cosa sin la otra, no vamos a avanzar nada, y más en un país como Guatemala, donde la vacunación aún está muy lejos de alcanzar los niveles deseados. Ahora, si lo planteo en términos de 3 escenarios posibles, estando en un ambiente laboral, estando en un centro comercial o estando en una reunión familiar o de amigos, ¿en cuál de los 3 escenarios corro más riesgo, doctor Melgar? Es excelente pregunta y la respuesta es que depende. Y depende de cómo me comporte en cada uno de estos 3 escenarios. De entrada, donde más se dan las transmisiones, justamente en el escenario familiar o de confianza, porque usualmente es donde se quita la mascarilla, se acerca a las personas y cada vez vemos más escenas de cercanía, que pues es muy entendible en el núcleo familiar, pero fuera del núcleo familiar no se debería estar dando en este momento. Entonces, en una reunión familiar el riesgo es altísimo, en una reunión de amigos el riesgo es altísimo, y nada más piense que uno de todos los amigos llegue con COVID, ¿a cuántos va a diseminar la infección? Los otros escenarios no es que no exista riesgo, pero usualmente va a haber menos cercanía. Entonces, ir a un centro comercial, pues yo creo que ahí sí podríamos ser cada quien, usar nuestro sentido común y decir, bueno, si el virus se pega con cercanía, pues estoy lejos de las demás personas. Si el virus se pega cuando yo me quito la mascarilla, no digamos cuando me pongo a comer, pues mejor no como en el centro comercial o como separado de las demás personas, llevo algo para llevar, busco un espacio abierto, por ejemplo, ¿verdad? Y en el ambiente laboral, el problema del ambiente laboral es que también muchas veces no podemos evitarlo. Y si mi compañero de trabajo me queda justo a la par, pues si ya le da COVID, es muy probable que a mí también me dé COVID. ¿Qué debemos de hacer ahí? Intencionadamente, tanto autoridades de los centros de trabajo como nosotros, como trabajadores, buscar qué estrategias podemos buscar. Y yo creo que el pensamiento que nos ha tocado, porque de hecho en nuestras áreas de trabajo también nos toca todo el tiempo estar pensando en esto. Trabajamos con pacientes con COVID, tenemos que evitar infectarnos, es no solo no infectarnos, sino qué pasaría si alguien llega infectado. Si esa persona que se infecta a todos, estamos mal. Y eso no es bueno ni para nosotros, ni para la empresa o compañía donde trabajemos. Entonces, buscar distanciarnos lo suficiente, comer separados, por turnos, por ejemplo, tener barreras físicas entre trabajadores, buscar turnos diferentes, horarios de trabajo diferentes, no irse todos en el mismo vehículo, sino buscar otra vez horarios diferentes, buscar estrategias que nos permitan, si uno se enferma, que no enferme a todos. Porque lamentablemente el trabajo tiene que seguir, la vida sí que tiene que seguir, pero no puede seguir igual y no puede seguir relajada. Y creo que algo muy particular e importante es, si no es necesaria la actividad que estamos pensando, especialmente si involucra a más personas, en este momento no se debería hacer. Doctor Gracioso, usted ha mencionado varias veces el tema de la vacuna y hay algunas personas que cuestionan la vacunación
porque dicen, miren, hay incluso lugares que ya han alcanzado altas tasas de vacunación y pareciera que igualmente están aumentando el número de casos de contagios. Y muchas personas también no quieren vacunarse porque tienen miedo a los efectos secundarios. Háblenos un poco sobre las vacunas, los efectos, los riesgos. Bueno, es increíblemente extraordinario la celeridad de veras y con que nosotros hemos podido contar con una vacuna altamente segura. Se han aplicado casi ya 3.000 millones de dosis en el mundo y no se ha escatimado ni se ha saltado ninguno de los pasos en la elaboración en las cuales abarca los dos principales aspectos de una vacuna. Uno, que tenga todos los pasos de seguridad para que sea una vacuna que se ofrezca al público segura. Uno no puede estar sin el otro. Y el otro punto es que sea eficaz, que funcione y que prevenga la enfermedad que se está persiguiendo. No se ha saltado ninguno de estos pasos y las personas realmente podemos confiar en que el administrar las vacunas en este momento resulta ser mucho más beneficioso que el adquirir una enfermedad salvaje, digamos, por el virus original del COVID. En segundo lugar, es lo único que hasta el momento ha mostrado que los casos graves no ingresen a los hospitales, que las personas no se mueran, que no estén en los intensivos. Esto se sigue demostrando aún en los países en que están resurgiendo los casos de COVID y lo que se está viendo es que ahora se ha trasladado principalmente a que es una enfermedad de personas no vacunadas las que realmente se ponen graves y que acuden a los intensivos. No hay ninguna otra medida en este momento que vaya a ser más eficaz que esto. Por último, el virus, eso es lo que se espera con los virus. Los virus tienen una capacidad prácticamente limitada de reproducirse, de mutar en poco tiempo, de tratar de evadir las vacunas. Es lo que sucede con otras vacunas como la de influenza y por eso cada año se pone una vacuna de influenza porque muta y cambian los virus. Este virus ha resultado ser más hábil, más eficiente y más eficaz en poder sobrevivir y entonces simplemente es posible que en el futuro vamos a tener que tener vacunas con cierta periodicidad, no lo sabemos, pero de la forma como se ha modificado y ha ido evolucionando esta pandemia es lo más probable que ocurra. Entonces, el mensaje es las vacunas las tenemos disponibles, finalmente hay un poco más de cantidad, las personas que tienen oportunidad de vacunarse, háganlo, porque al final de cuentas esto y una actitud como las medidas que nos mencionaba el doctor Melgar, es lo que realmente nos va a permitir poder pasar este momento tan difícil. Y ya nos queda un minuto nada más, pero doctor Melgar, si seguimos con la tendencia actual, todo parece que vamos a un escenario pues, bastante catastrófico. ¿Qué medidas tenemos que tomar, y con eso terminamos, para parar esta ola que pareciera que pues, no tiene fin en el caso de Guatemala? Claro, creo que el doctor Acceso lo mencionó ahorita muy claro. Lo primero, vacunarse. Si tiene la oportunidad, vacúnese. Hay vacuna, busque la vacuna. Es segura, es eficaz. Nosotros ya nos vacunamos, nuestras familias se están vacunando. Vacúnese. Sin embargo, la vacuna lleva tiempo. Para que su función realmente se vea, va a llevar semanas, meses. Mientras tanto, tenemos que distanciarnos, tenemos que usar nuestra mascarilla, tenemos que hacer nuestra higiene de manos. No podemos estar haciendo actividades en grupo, tenemos como responsabilidad individual para protegernos a nosotros, a nuestra familia y al país. Al final de cuentas, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para no contagiarnos y no contagiar a otras personas. Sabemos cómo hacerlo, es de ponerlo en práctica. Muchísimas gracias, doctores, por sus comentarios y por esta reflexión tan importante para el país en estos momentos. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Seguimos con el debate en Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.